Bueno, ondo entzute da? Bai? Bai? Bueno, arratsalde on guztioi, ongi etorriak. Urtero, Arantzi elkarteak, Santelmo Museoak eta Foru Aldundiak antolatzen dituzten arkeologia jardunaldi hauetara. Gaur tokatzen zain niri, baina poza hondiz, gaurko hitzaldia emango duten hizlariak aurkeztea, alde batetik Pablo Arias eta Jesus García. Gaurko gaia izango da, azken urte honetan, iaz, indan arkikuntza oso garrantzitsua aurkeztea, Loizuko gizona. Buenas tardes a todos, bienvenidos a estas jornadas que organiza anualmente la Sociedad Aranzadi con el Museo San Telmo y con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es para mí un honor, y lo digo de verdad, no es lo típico que se dice, sino que es verdad, presentar a los ponentes de hoy que nos van a hablar sobre el hombre de Loizu, que es un hallazgo espectacular y de gran relevancia que se ha hecho muy recientemente. Por una parte, a Jesús García Gazolaz le conocemos sobre todo por su papel administrativo, a los que andamos un poco metidos en proyectos de arqueología y de prehistoria navarra. Y, bueno, además de ser de su faceta investigadora, donde tiene numerosas publicaciones referidas a Neolítico, Mesolítico, Paleolítico, tanto en cueva como en yacimientos al aire libre, estudios de cerámica, de lítica, de hogares, etcétera. Sobre todo destaca un poco esas intervenciones en las que ha participado en yacimientos espectaculares para el Neolítico local, como son los Cascajos o Paternamidea. Sin embargo, lo que más se puede apreciar de Chus, no sé si él estará de acuerdo, pero para nosotros es una auténtica fortuna que esté metido en la administración, porque es una persona no solamente muy válida y muy respetuosa con el patrimonio que le toca defender y le toca regular, digamos, sino que además es una persona con una vocación y una entrega absoluta a la defensa del patrimonio y a favorecer todo aquello que sea investigación de prehistoria en Navarra. Jesús es técnico arqueólogo en el Gobierno de Navarra. Y es la típica persona que en cuanto le das noticia de algún hallazgo, etcétera, pues directamente se arremanga, se calza las botas y está siempre dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Con esto quiero poner de relieve que además de investigador y de persona dedicada al estudio de la prehistoria, pues por supuesto es una joya tener una persona así en la administración. Ojalá lo fueran todos así. Y en cuanto a Pablo Arias, pues qué decir, a Pablo le conozco desde hace 2 millones de años, desde el año 96, en la que caí por primera vez en la Cueva de la Garma. Pablo es catedrático en la Universidad de Cantabria, fue creador del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Su especialidad es el Neolítico, pero se ha metido en un montón de proyectos, pues desde cosas, yacimientos en Mesolítico, Neolítico, en la cornisa cantábrica, la Garma, que es un yacimiento espectacular con prácticamente todas las fases de la prehistoria en una misma colina, proyectos de investigación en Argentina, en Portugal, en Francia también. Es una persona totalmente inquieta, pero además no sabía cómo definirlo. Sabe de todo. Y es una persona de la que se aprende muchísimo, es un buen lector, un buen conversador, y para los que hemos trabajado con él, desde luego es un magnífico jefe, un buenísimo profesor y un gran amigo. Y sin más, yo ya me callo y dejo que intervengan los dos ponentes, Jesús García Gazolaz y Pablo Arias Cabal. Eskerrik asko. Bueno, iba a decir muchas gracias, solo un par de palabras y luego le paso la palabra a mi compañero Jesús. Muchísimas gracias a mi buen amigo Jesús Tapia por esta cariñosa presentación. Jesús y yo hemos sido compañeros de fatiga en sitios tan remotos como la Patagonia y es un auténtico placer que sea él el que nos presente aquí. Y yo únicamente quiero decir que me siento absolutamente en casa, porque yo soy miembro de Aranzadi pues prácticamente desde que andaba por ahí el hombre Loizu. O sea, hace ya 40 años que soy miembro de esta sociedad y lo tengo realmente a auténtica honra. La Sociedad de Ciencias de Aranzadi es un organismo absolutamente modélico que ha trabajado por el patrimonio de Guipúzcoa y en general pues por el patrimonio del País Vasco desde su fundación y realmente pues para mí siempre ha sido un placer formar parte de ella y colaborar también como miembro del comité de redacción de la revista Unive. Y sin más, pues le doy la palabra a Jesús. Nosotros, como comentaba Jesús, estamos compartiendo en la dirección de este proyecto desde su inicio hace aproximadamente un año y
vamos a, digamos, a repartirnos la palabra en dos mitades. La primera va a comenzar Jesús y después ya termino yo, y luego ya las preguntas, el debate que haya, pues lo gestionaremos según vayan surgiendo las cosas. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la loa de Jesús. No sé si tan merecida, pero bueno, muchas gracias. Agradecer desde luego a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que no puedo decir yo que son 40 años como Pablo, pero en fin, mi relación con la Sociedad de Ciencias Aranzadi desde luego es de hace ya muchos años. Y especialmente intensa en estos últimos años, en donde, bueno, pues, siempre ha sido, como técnico de la Administración de la Dirección General de Cultura, siempre hemos tenido una relación intensa y muy buena, ¿no?, con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y concretamente, pues, estos últimos años especialmente intensa al depositar la confianza en la Sociedad de Ciencias Aranzadi ante una problemática de gestión patrimonial de tal envergadura y tan importante como ha sido la gestión del complejo kárstico de Berroberría Alkerdi, Celayeta, ¿no?, un yacimiento prehistórico de primer nivel que tenemos en Navarra y que, bueno, pues que se veía puesto en peligro por una cantera, y bueno, pues el Gobierno de Navarra depositó su confianza en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y de momento todo está marchando sobre ruedas, así que, y estoy seguro que seguirán adelante en un proyecto que, digamos, al estilo del hombre de Loizu, ¿no?, que la Administración depositó su confianza del Gobierno de Navarra en la Universidad de Cantabria, pues en este otro caso se depositó totalmente la confianza en la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y bueno, y por otra parte también agradecer esta magnífica sede de Museo de San Telmo, ¿no?, tan histórica y bueno, con tantas reminiscencias también para el patrimonio navarro, ¿no?, que da gusto estar aquí. Y bueno, ya sin más dilación, nos metemos de lleno en esta historia que tratamos de desentrañar del hombre de Loizu. Para los que, bueno, supongo que igual ya muchos y muchas de vosotros conocéis la geografía de la Comunidad Foral, pero bueno, la cueva de Rotalde, que es donde se localizó el hombre de Loizu, se ubica en pleno Pirineo navarro, no en el Pirineo más alto, ¿no?, en el Valle de Erro, pero bueno, ya es una cavidad que está rodeada de cimas de 1000 metros de altura, en un ambiente geológico muy particular, un circo calcáreo, con varios manantiales, ¿no?, y en uno de ellos, una formación kárstica modesta, pero bueno, de en torno a 1,5 kilómetros, es en donde fue depositado este hombre de Loizu. Y bueno, ahí un poco veis la ubicación de la cueva y ese ambiente geográfico un poco de prepirineo, ¿no?, en la cabecera del valle del Erro, del río Erro. El hombre de Loizu salta a la luz en los medios recientemente, pero su historia, como suele pasar en arqueología, pues es relativamente lenta, para nuestra desgracia, ¿no? Tantas veces los grupos de espeleología localizan cosas en las distintas cavidades de nuestra geografía y no siempre damos una rápida respuesta, ¿no? Y aunque fue descubierto a finales de 2017, y ya prácticamente al año siguiente sí que visitamos la cavidad y vimos los restos, bueno, pues prácticamente estuvo 2 años dormido a la espera de, entre las otras montones de cosas que dentro de la Administración, en un territorio como el navarro, que es muy rico en patrimonio arqueológico de todas las épocas y de todas las características, pues digamos que bueno, estuvo ahí latente durante 2 años. Y máxime, sobre todo, luego iréis viendo el porqué, en el sentido de que no tuvimos una primera pista rápida para saber exactamente ante qué estábamos. En ningún momento llegamos a pensar en un primer momento, en el primer momento no podíamos llegar a saber que estábamos hablando de esos 11.000 años, ¿no? Porque a los restos no acompañaba absolutamente nada de ajuar, que es lo que primero que cualquier arqueólogo se dedica a mirar y a inspeccionar rápidamente, a ver si hay algún elemento que nos permita
que nos permita fecharlo, y no era el caso, ¿no? Y en este resurgir, a través del proyecto que he comentado en 2015 del complejo kárstico de Berro-Berri-Alkerdi, en estos últimos años, precisamente, uno de los esfuerzos que hemos estado intentando hacer desde la sección de Registro de Bienes Muebles y Arqueología de la Dirección General de Cultura es retomar el tema del patrimonio arqueológico en las cavidades, volver a tener contacto con los grupos de espeleología, retornar a las cuevas, los arqueólogos navarros, ¿no? Y claro, ese retornar a las cuevas después de casi 20 años de abandono nos ha supuesto una avalancha de datos, de cosas para trabajar, para confirmar, para visitar. Y eso es lo que sucedió con el hombre de Loizu, que estuvo 2 años a la espera. El grupo de espeleología que lo localizó es el grupo Sacón, que tiene su sede en Noain, en el Valle del Orz, cerquita de Pamplona. Y bueno, os hemos puesto ahí una fotografía de los típicos espeleos, ¿no? Vestidos de espeleos, pero bueno, el grupo de espeleología Sacón, hay que destacar, bueno, han tenido con nosotros un comportamiento ejemplar desde el primer momento, nos han apoyado constantemente, porque ya veréis que era la extracción de los restos y todo lo que ha sido el trabajo de campo para unos arqueólogos no espeleólogos pues era durillo, y han estado en todo momento absolutamente volcados con todo el trabajo y con este proyecto, y desde luego siguen en ello, ¿no? Y forman parte del equipo del estudio del hombre de Loizu. Y ahí tenéis un poco esa fotografía, pues bueno, porque es un grupo, no es el grupo de espeleología al uso, ¿no? Sino que es una comunidad de personas pues muy vinculadas con la divulgación del patrimonio natural, de trabajar con los más pequeños, tratando de inculcarles valores, no solo deportivos, ¿no? desde esa visión de la espeleología, sino también, como digo, el patrimonio natural, cultural, de la necesidad de cuidarlo, de entrar a las cavidades pues, con sumo cuidado y respeto. Entonces, en ese sentido, hacen una labor pues, muy importante. La cueva de Rotalde, que es así como se llama, y claro, ya veis, hace reminiscencias a molinos, a agua, y así es, porque en realidad es un manantial, ¿no? Es un sistema kárstico lineal, luego vamos a ver la topografía, relativamente pequeño, pero que en la boca por la que actualmente accedemos, pues es un manantial relativamente potente que además lleva agua de boca, o sea, es el agua de la que se suministra pues, a varias localidades del entorno. Y como todo manantial, bueno, pues está sometido a los vaivenes de subidas y bajadas, ¿no? Eso es bastante determinante a la hora de realizar los trabajos dentro de la cavidad, porque hay que entrar por el manantial, que unas veces va mucho más alto y otras veces mucho más bajo, y es también muy determinante a la hora de valorar por dónde metieron al hombre de Loizu, si realmente lo llegaron a meter por ahí, porque luego ya Pablo comentará un poco ese tema, porque la boca actual del manantial sufrió una obra importante en los años 40 y realmente, seguramente hace 10.000 años, pues es posible que hasta no fuera factible la entrada por donde actualmente accedemos. En cuanto a la cavidad en el interior, bueno, pues esta es una fotografía de una parte de la cavidad que tiene en torno a de momento, aunque quizá ya algo más, 1,5 kilómetros de galerías de recorrido, y el interior es, digamos, como cualquier cavidad, en el sentido de que hay pues, gours, aguas, peleotemas de todo tipo, aunque tiene unas características un tanto especiales, porque el entorno geológico en el que se formó este karst es bastante particular, ya que atraviesa bueno, pues terrenos entre el Mesozoico y el Terciario con litologías muy diferentes, ¿no? Desde margas, margocalizas, limonitas, calcarenitas, y eso hace que el interior de la cueva estés en unas salas en donde su aspecto sea el de la típica cueva llena de espeleotemas, de costras calcáreas, de coladas, y otras zonas de las cuevas en donde todo se rompe, parecen calizas margosas, vas arrastrándote diciendo esperemos que hoy no le toque caerse a esto, o sea, ¿no? Muy quebradizo todo. Entonces la cueva es muy diferente en función de la zona en la que te encuentres. Los restos del hombre de Loizu, ya os lo indico por aquí, están en este punto. El acceso en la actualidad desde el manantial es por aquí. El sistema tiene varios niveles, como podéis ver aquí en el corte, hasta 4 niveles en donde el río ha ido incidiendo y formándolos. Entonces, en estos meandros fósiles más elevados,
que los puntos más alejados de la entrada del manantial, que son los más bajos, ¿no?, los pisos inferiores, todavía activos, y esta zona, que es la de los meandros fósiles, muy estrechos, como luego veréis, es donde fue depositado el hombre de Loizu. Y está, pues eso, a unos 200 metros de la entrada actual. De hecho, este punto, porque luego comentaremos seguramente al final, bueno, pues que probablemente existió otra entrada por donde fue para hacer el recorrido con un cadáver hasta ese interior, es más probable que fuera por esta zona, ¿no?, más que por la zona actual. Esa es una escena, y veis a Pablo, además, yo creo que es la primera entrada que el grupo de la Universidad de Cantabria realizamos, ¿no?, el año pasado, para valorar qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, un poco sin más, para que veáis el aspecto que tiene, pues, la entrada por el manantial. Entonces, claro, hay un paso bajo que está a nuestras espaldas, que en función del momento del año que entras, pues es que igual no pasas, directamente se sifona y no se pasa, ¿no? Vais a ver ahora un pequeño vídeo, un poco para que os podáis hacer una idea de cómo pudo ser el descubrimiento, ¿no?, la sensación del tránsito por la cavidad de los espeleólogos cuando encontraron los restos del hombre de Loizu. Sí. Lo primero que hacen es tratar de ver si algo se asocia a los restos humanos. Y en la visita que yo realicé en 2018, pues efectivamente es que no tiene absolutamente nada, no hay absolutamente ninguna pista más allá de determinadas precipitaciones de carbonatos que son muy caprichosas y en ocasiones pueden tener 10.000 años y en otra 200. Entonces, tampoco esa es una pista que permita decir, ¿no?, aunque los huesos presenten ciertas carbonataciones, decir, esto es de la prehistoria. Bueno, no tan rápido, ¿no? Y más en un caso como este, en donde está en un meandro fósil y ya se veía que la circulación de agua hacía mucho tiempo que no había sido importante, ¿no? Lo primero que se realiza, teniendo en cuenta que aunque la cavidad está cerrada, al ser un manantial sí que hay accesos y además el grupo de espeleología SACON sigue explorando la cavidad, pues es protegerlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, que todo el mundo que entre, a partir de ahí ya se controlan las entradas, que todo el mundo que entre tenga claro el punto de las galerías en donde se encuentran los restos. Y bueno, todo, digamos, explota por los aires con respecto al hombre de Loizu cuando a finales de 2020 recibimos pues la datación de carbono 14, confirmándonos pues bueno, pues que aquello que no había forma de datar, hubo hasta quien se le pasó por la cabeza si podía ser un tema de memoria histórica, o sea, no había ningún dato para precisar qué cronología podía tener, si sería medieval, si sería de la Edad del Bronce como en principio son todos o no. Entonces, claro, eso rápidamente nosotros como responsables de la gestión del patrimonio, cuando tienes un hallazgo de estos dices, pues a este hombre le van a contar hasta los pelos. El hombre de Loizu va a querer estudiarlo todo el mundo. Entonces, lo primero que hacemos es pues pensar quién puede ser el equipo de investigación más adecuado para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos pareció que Pablo
y el equipo que comanda era la persona, a través del Instituto de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Cantabria, era la persona más adecuada, pues bueno, pues ya de alguna forma lo ha resumido bien Jesús, ¿no? Pablo sabe de todo. ¿No? Y no solo es eso, es la experiencia que tiene en el estudio de restos humanos, precisamente de los pocos que hay, un poquito más reciente, pero de estos últimos cazadores y recolectores, que tampoco hay tantos en la península, y los pocos que hay, e incluso fuera de ella, pues Pablo ha participado en el estudio de muchos de ellos, ¿no? Con lo cual pues estaba claro que era la persona más adecuada. Y esa es la primera entrada que realizamos, bueno, la salida de esa primera evaluación para saber cómo habíamos de abordar el estudio. Y es en la fase del proceso de trabajo de campo. Entonces, se firma un convenio entre el Gobierno de Navarra y la Universidad de Cantabria. Bueno, ahí tenéis sin más la portada de la memoria de ese proyecto, que sirve para firmar el convenio, y bueno, pues que a lo largo de este año pues esperemos ya ponerle el punto final, ¿no? Y ahora, bueno, voy a explicar brevemente un poco cómo han resultado los trabajos de campo, ¿no? Dentro de la cavidad. Ya veis ahí un poco que es una cavidad muy incómoda, ¿no? Muy incómoda. Entonces, no es una cavidad técnica, no hay cuerdas de por medio, no hay pozos, pero al final una de las cosas que primero evaluamos, porque hoy en día, claro, hay un planteamiento, es ¿necesitamos sacar los restos necesariamente o se pueden quedar ahí? Bueno, pues después de darle vueltas pensamos que teníamos que sacarlos. Teníamos que sacarlos porque no podíamos garantizar que realmente fuera un contexto que después de 11.000 años pudiéramos de alguna manera cerrar la cavidad como para asegurarnos que nadie jamás vaya a entrar ahí a tocarlos, ¿no? Entonces pensamos que lo mejor era extraerlos, hacer un registro lo más exhaustivo con las técnicas que tenemos en la actualidad posibles y extraerlos, lo que nos iba a permitir hacer una batería de analíticas que de otra forma igual no se podía hacer tan completa, ¿no? Lo que ocurre que como vais a ir viendo, pues el trabajo en la cavidad era bastante penoso. Es un aspecto de la galería en la que prácticamente no se puede estar de pie. O sea, es una galería en la que tienes que estar, salvo en un punto, pues prácticamente de rodillas, o sea, muy incómodo. Ahí, bueno, voy a ir explicando algunas cosas. Ese es un poco el camarote de los hermanos Marx en el que estábamos metidos un montón de investigadores, cada uno de ellos en una disciplina diferente, con una instalación potente, porque teniendo en cuenta lo penoso que era el tránsito por la cavidad, lo que sí, la estrategia que se pensó era, de alguna manera, que debíamos hacer, vamos, casi una operación militar, ¿no? Había que entrar, actuar y salir y estar el menor tiempo posible. Entonces eso pues fueron en 48 horas, en 2 días, ¿no? De trabajo se realizó, pero claro, tenían que trabajar antropólogos, tenían que trabajar arqueólogos, tenía que trabajar restauradores, tenían que trabajar equipos de registro gráfico y es que no cabíamos, ¿no? No se cabía, con lo cual, pues bueno, fue un poco una odisea. Por ahí veis en la parte del registro gráfico, que además nos acompaña por aquí en la sala, está Carlos Oyarzábal, que se encargó de todo el tema de registro gráfico, fotografía profesional y grabación de vídeo. De hecho, los vídeos que vais a ver de alta calidad son obra de él y que tiene su mérito porque, bueno, encontrar un especialista en vídeo igual no es muy difícil, pero que esté lo suficientemente loco como para meter esos equipos con lo que valen hasta ahí adentro, pues ya no es tan fácil, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay que agradecerle porque ha hecho un trabajo súper profesional, ¿no? Y bueno, aquí veis, sin más, algunas escenas. Vamos a ver, voy a pasar rápido porque vais a ver un pequeño vídeo que yo creo que es lo que mejor ilustra cómo se trabajó en el interior. Un sistema de registro, como os decía, especialmente exhaustivo. Luego os explicará Pablo cómo se hizo, bueno, pues como ya hoy en día se hace en arqueología, una fotogrametría, ¿no? Un registro tridimensional que nos permita trabajar con los restos tal y como estaban en la cavidad, sin necesidad de tener que volver a ponerlos ahí, ¿no? Y bueno, pues con el sistema de
registro que la Universidad de Cantabria lleva a cabo, que es un registro tridimensional, in situ, que con una base de datos con la que dentro de la cavidad estás trabajando, generando las propias etiquetas para cada uno de los restos óseos que salen. Claro, es una infraestructura que al aire libre no tiene ningún problema, pero en el interior de una cavidad, con las estrecheces que tiene, ¿no?, tantos tramos de reptar que tiene la cavidad, pues se hace bastante más problemática. Y aquí está el otro vídeo, para que, bueno, pues os hagáis una idea de cómo ha sido un poco el trabajo en el interior. Bueno, sin más, ahí desde el punto ya explicará un poco Pablo desde el punto de vista tafonómico cómo estaba depositado el cadáver, de qué forma, ¿no?, para que veáis algún detalle de las conexiones anatómicas y del excelente estado de conservación de los restos. Un detalle, pero bueno, también luego Pablo os comentará de uno de los enigmas, de los muchos enigmas que nos plantea el hombre del Oizu. Ya veis esa coloración que tiene rojiza, ¿no?, todo el cráneo, y ahí veíais a Pablo recogiendo una muestra de una masa que teníamos muy clara que tenía mucho hematite, mucho ocre, ¿no?, y que, bueno, luego Pablo comentará
el tema. Y ese es un poco después del trabajo final, ¿no? Pero es una buena fotografía para que veáis que no es casual la ubicación en ese punto del meandro de la cavidad del cadáver. Justo la galería se ve interrumpida de forma natural por esa losa, que no es una losa, es parte de la cueva, y en ese punto, que además veis cómo está totalmente teñido de rojo, es donde tenía apoyada la cabeza, ¿no? Y a partir de ahí hasta la zona de los pies, con la cadera sobre un gour que está en este punto de ahí. Tenía aquí la cabeza apoyada en toda esa zona rojiza, desde aquí hasta los pies que estaban en esta zona. Lo mismo que fue una odisea entrar, pues todavía más salir con especial cuidado, que, en fin, después de 11.000 años no íbamos a ser nosotros los que estropeásemos los restos del hombre de Loizu, así que también fue una tarea compleja, ¿no? Más los 250 metros de cable, de infraestructura, de focos, de estación total, de ordenadores, de equipos fotográficos, en fin, tiene su aquel. A partir de ahí, una vez que los restos se extraen, van a los almacenes que el Gobierno de Navarra tiene en Pamplona. Y ahí, bueno, veis a Carmen Ursúa, que es la restauradora que ha trabajado en el equipo, pieza clave en este proceso, y no solo eso, sino también en la extracción. También participó en la extracción porque algunos de los restos sí que estaban encostrados en la base de la cueva, y en el vídeo ese clink, 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 clink que oíais constantemente, pues fue la pelea que hubo con alguno de los restos, en el que, claro, se trató con especial mimo para tratar de que nada se fragmentase, cosa que es bastante complicado, pero bueno, se consiguió prácticamente a base de muchas horas del clean, 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 ¿no? Entonces, una de las principales tareas ya en los almacenes de Pamplona, eso que veis ahí es una sala controlada de temperatura y humedad que tenemos en los almacenes. Era clave que antes de que el hombre de Loizu empezara a viajar por el mundo, primero tenía que ir a Santander, luego iba a ir a Oxford, iba a ir a Uppsala, en fin, iba a hacer un periplo por Europa. Antes de eso era fundamental que la pérdida de humedad fuera controlada. Uno de los grandes problemas de cualquier elemento arqueológico que haya estado enterrado, que haya estado como estos en una cavidad, es el cambio de las constantes en las que está hasta ese momento, ¿no? Y entonces el extraerlo de la cavidad suponía un cambio de temperatura y humedad que iba a ser así, pero que tenía que ser controlado y progresivo. Entonces no viajó a Santander hasta que Carmen nos dijo que bueno, ya puede ir, ¿no? Ya está estabilizado, ha perdido la suficiente humedad y puede ir. Con el hombre de Loizu, pues ya para terminar mi parte, hemos vivido bueno, algo, digamos, que ha sido agradable, pero bastante inédito para la arqueología de Navarra, ¿no? Nunca nos había pasado que en pleno proceso de trabajo de campo, pues la presidenta de la comunidad quiera ir a hacer una rueda de prensa en la puerta de la cueva. Prácticamente quería entrar, no podía entrar porque estaba el manantial, pero vamos, es una mujer bastante intrépida. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, en fin, digamos que ha sido una visibilización buena para la arqueología, ¿no? Entonces, se presentó rápidamente en los medios, ella mismo, la consejera, el director general, vinieron de hecho, estábamos en pleno proceso de trabajo, o sea, en el segundo día de trabajo fue cuando se desarrolló esta rueda de prensa, vinieron multitud de medios, se fueron y volvimos a entrar a la cueva a seguir trabajando. Pero bueno, ha sido un impulso que es interesante, ¿no? Y bueno, pues la noticia, la verdad que dio la vuelta al mundo, o sea, apareció por todos los medios, por todas las agencias de información de todo el mundo. Y que, bueno, no sé, yo siempre lo he comentado, para alivio de la arqueología navarra, por fin Oroz nos sacaba en el periódico y no por algo malo. Ya no somos recordados solo por la Plaza del Castillo, ahora ya también por el hombre de Loizu, ¿no? Entonces, es la segunda vez, pero esta vez con otro planteamiento, ¿no? Que salimos en las tiras de Oroz. Ya a un navarro salir en las tiras de Oroz es importante. Y ya lo último, y dejo la palabra a Pablo, en esta especie de borrachera de éxito que está teniendo el hombre de Loizu, bueno, es algo muy local, porque al final Navarra Televisión organiza unos premios, una gala de premios a distintos valores, entre ellos los culturales, y a finales del año pasado pues el equipo de investigación del hombre de Loizu pues recibió el premio
a valores culturales por este proyecto de investigación que os estamos mostrando. Y cedo la palabra a Pablo. Muy bien, pues sí, realmente ha sido extraordinario el interés mostrado por las autoridades de Navarra y por la sociedad en su conjunto. Es algo de lo que nos alegramos mucho, porque es muy importante el dar a conocer nuestros trabajos y devolver a la sociedad, que es la que financia al final nuestros trabajos, ese conocimiento y sobre todo ese aprecio y ese amor por el patrimonio. Y además, en concreto en el caso de Navarra, pues este patrimonio subterráneo, el paleolítico, estaba un poco olvidado en los últimos años, y creo que es importante que la vuelta de esta zona del norte de Navarra, tan rica en paleolítico y en mesolítico, a estar un poco en el candelero. Bueno, yo voy a centrarme más ahora en los trabajos que hemos hecho hasta ahora. El convenio entre el Gobierno de Navarra y la Universidad de Cantabria, al que aludió anteriormente mi compañero Jesús García Ganzolas, es un proyecto de investigación a relativamente corto plazo para lo que es la arqueología. Es un proyecto a un año y que no se ha terminado todavía. Estamos trabajando, tenemos ya bastantes datos sobre este extraordinario resto arqueológico, pero todavía quedan cosas por hacer y yo creo que en los próximos meses va a haber sorpresas agradables. Luego hay información que está a punto de llegar. Esto que ven ustedes aquí realmente no es una fotografía, no es una de las excelentes fotografías de Carlos Oyarzábal que hemos utilizado hasta ahora. Quiero agradecerle a Carlos su presencia aquí, el excelente trabajo que ha hecho. O sea, no solamente esos dos vídeos que han visto ustedes, sino las fotos buenas son de él, las fotos malas son nuestras. Pero esto no es una foto, esto es un levantamiento fotogramétrico que se hizo durante el trabajo. No sé si se acuerdan en el vídeo que había uno de los miembros de nuestro equipo que llevaba una cámara con una especie de cilindro con unos filtros. Bueno, pues eso eran las fotografías que se hicieron para hacer esta fotogrametría, que es una imagen en 3 dimensiones que se puede mover y en la cual se puede situar con absoluta precisión, con precisión de menos de 1 milímetro, cualquier punto que sale en ella. Esto nos permite tener un instrumento para valorar la situación, digamos, la localización de cualquier resto antropológico, arqueológico, de muestras que se asocia a este resto del Loizu, y también permite reconstruirlo. El hombre de Loizu lo hemos desmontado, se ha conservado muy bien. El excelente trabajo que ha hecho el equipo arqueológico y muy en particular la restauradora Carmen Usúa, pues hace que estén los huesos perfectamente conservados, pero están dispersos, están metidos en cajas, cada uno en su bolsita o en su hueco, y se pierde la conexión entre ellos, toda esa información contextual que para nosotros arqueólogos es más importante que los restos en sí. Bueno, afortunadamente en el caso del hombre de Loizu, gracias a este trabajo fotogramétrico, sabemos cómo estaba y podemos reconstruir cómo era, y es factible que el día de mañana se pueda hacer una reproducción, un facsímil de este resto sin utilizar los propios huesos, o se pueda volver a colocar, no en la cueva, que no tiene mucho sentido, pero quizá pues en el Museo de Navarra, o se puede llevar a una exposición o algo por el estilo. Bien, una parte fundamental, yo diría que la más importante del trabajo del hombre de Loizu es el trabajo antropológico. Yo no soy antropólogo, y realmente es un poco frustrante que dos arqueólogos como Jesús y yo estemos dirigiendo un proyecto en el cual los arqueólogos tenemos tan poco que decir. Tenemos algunas cosas que decir sobre digamos, el contexto, la taxonomía, pero la parte más relevante del trabajo es la que han aportado nuestros colegas antropólogos. Hay un amplio equipo de antropólogos que están colaborando en el proyecto. Digamos, la parte de antropología convencional, tradicional, de estudios morfométricos, la llevan estas dos personas, Antonio Higuero y Maitane Tirapu. Maitane fue la primera que hizo el primer informe preliminar, excelente por otra parte, cuando todavía no se sabía que este resto era ni siquiera prehistórico, y posteriormente Antonio se ha sumado al equipo. Ellos han hecho un estudio muy detallado de los rasgos que se pueden observar en este esqueleto, que hay que señalar que se ha obtenido muchísima información, porque el esqueleto de Loizu está en un estado de conservación absolutamente excepcional. Quizá pues, los que no estén muy familiarizados con la prehistoria no les parezca tan raro. Bueno, pues un esqueleto, están todos los huesos. Pero es que eso no es normal. Los esqueletos prehistóricos normalmente están
tremendamente fragmentados. Podemos tener pues algunos huesos, faltan algunas partes anatómicas completas. En este caso tenemos el esqueleto enterito, tenemos todos los huesos. Nos faltan 2 o 3 falanges de las manos, poquísimos. Y además están en un estado extraordinario, lo cual permite hacer un trabajo antropológico tremendamente detallado y aprender muchas cosas sobre cómo era esa persona y sobre cómo vivió esa persona. Bien, aquí tienen una imagen, me adelanto un poco, este es el esqueleto recolocado, pueden ver ustedes que solamente falta pues, algunas partes del pie que posiblemente fueron arrastradas por el agua o quizás estén incluso tapadas en la concreción, porque la parte de los pies había sido recubierta por una concreción estalagmítica que la picamos en gran parte, pero no estamos, tampoco la vaciamos entera, ¿no? Y bueno, en la cabeza, como ven ustedes, está fragmentada, faltan algunas partes, pero eso tiene unos motivos que explicaremos a continuación. Pero vamos, les quiero decir que esto es excepcional en general para la prehistoria y en concreto para este periodo el hombre lo hizo es con enorme diferencia el esqueleto mejor conservado de toda Europa y posiblemente de todo el mundo para su época. O sea, no hay nada que se le parezca en cuanto a estado de conservación en esta época del tránsito del Pleistoceno al Holoceno, de la última glaciación a los tiempos geológicos actuales. La cronología que tenemos para este individuo son unos 11.500 años de antigüedad, que justamente son, digamos, 200 años después del inicio del Holoceno. Bien, y es especialmente extraordinaria la conservación, por ejemplo, de esta mandíbula, ¿no? Ven ustedes, está recubierta de una fina película de calcita por la precipitación de la propia cueva, pero como ven ustedes, el estado del hueso y de los dientes es excelente. Y eso es importantísimo para nosotros porque una de las partes donde más información se puede obtener sobre la vida de una persona del pasado es en los dientes. Los dientes, en general los huesos, pero sobre todo los dientes, son una especie de registro donde va quedando una especie de inventario de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Es realmente llamativo lo bien conservado que está esta mandíbula. Tengan en cuenta, con respecto a los dientes, que las personas de esta época sufrían menos enfermedades dentales que nosotros, sobre todo la caries, que es prácticamente un invento de la agricultura, ¿no? Bueno, hay algún caso anteriormente, pero no tiene nada que ver lo que sucedía entre los cazadores-recolectores de esta época y lo que sucede a partir de la llegada hace unos 7.000 años de la agricultura. La agricultura supone un cambio de dieta con un incremento brutal del consumo de hidratos de carbono y eso es el paraíso de las bacterias que producen la caries y, por tanto, no tiene nada que ver una mandíbula como esta del Mesolítico con la que podemos encontrar con un individuo neolítico de la edad del bronce o de la Edad Media. Entonces, la conservación es realmente muy buena. Y, bueno, otro rasgo que se puede ver claramente en este hueso es que se trata de un varón. Bueno, no, ese mentón tan marcado no es un rasgo absolutamente determinante, pero es un rasgo que se suele asociar al sexo masculino y asociado con los otros rasgos, sobre todo de la morfología de la pelvis, pues sabemos sin ningún género de dudas que se trataba de un varón. Un varón relativamente joven, murió entre 21 y 23 años. Hemos podido precisar muchísimo su edad gracias a ese estado de conservación excelente. Nuestros antropólogos han aplicado una enorme batería de métodos, hay muchos métodos para calcular la edad, ninguno es tremendamente preciso, y pueden ver ustedes en este gráfico los distintos métodos que han utilizado y, bueno, pues combinando unos con otros, como ven, hay unos que dan una edad un poco más joven, otros dan un poco más avanzada, pero el valor medio que podemos obtener es entre 21 y 23 años, que es un grado de precisión que no es fácil de alcanzar con este tipo de restos prehistóricos. También podemos precisar bastante la estatura, también se han empleado, como ven ustedes, del orden de 8 o 9 métodos distintos que dan resultados diferentes, pero combinándolos unos con otros, nuestro equipo de antropólogos ha llegado a la conclusión de que habría medido entre 1,60 y 1,65, que es una estatura que es reducida para la actualidad, pero que tampoco estaba mal para la época. Realmente la gente ha crecido muchísimo
en este último siglo. Y yo siempre cito en este caso que, bueno, tenemos la idea de que los alemanes son gente muy alta. Bueno, pues Richard Wagner, que medía menos de unos 60, en su pasaporte figuraba como hombre de estatura media. O sea, que si un alemán del siglo XIX se consideraba que era de estatura media, cuando hoy lo consideramos casi un enano, pues es que eso ha cambiado mucho. Entonces, bueno, pues este es una estatura normalita. Y hemos hecho una estimación de un peso de unos 50-55 kilos, aunque en este caso el grado de, digamos, de fiabilidad de estas estimaciones es menor. Sabemos también que esta persona era diestra, porque bueno, pues a partir del ligamento costoclavicular y algunos otros elementos parece que es claro que utilizaba preferentemente la mano derecha como la mayor parte de nosotros. Hemos hecho también, o estamos haciendo un estudio paleogenético. Se habrán fijado ustedes en el vídeo que Maitane estaba vestida de astronauta cogiendo una muestra. Esa muestra era la parte petrosa del hueso temporal, que es la parte donde mejor se conserva el ADN. El ADN hace años se estudiaba sobre todo en los dientes, pero actualmente lo que prefieren los laboratorios es esa parte. Es una parte muy gruesa del hueso temporal, en la cual las probabilidades de conservación del material fósil genético son mayores. Y evidentemente lo de ir vestida con toda esa parafernalia es para evitar la contaminación moderna, que siempre hay un riesgo, pero aún hay que evitarla al máximo. Ese resto del petroso está actualmente en el laboratorio de la Universidad de Uppsala, en Suecia, que es uno de los más importantes del mundo en este tema de la secuenciación de restos fósiles, y todavía no tenemos resultados. Es una de esas sorpresas que esperamos recibir en los próximos meses. Sabemos por los técnicos de ese laboratorio que la conservación es buena, con lo cual tenemos bastantes esperanzas de que podamos aprender algo más y podamos relacionar este hombre de Loizu con otras poblaciones del suroeste de Europa. Bueno, aquí ven ustedes a Maitane en plena tarea. Se ha hecho también un estudio radiológico por parte del equipo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que también colabora. Aquí ven una foto de nuestro hombre Loizu entrando en el TAC del Hospital Marqués de Valdecilla, donde fue objeto esa señora de pelo rojizo que está a la izquierda, es Rosa Banderas, que es la jefa de servicio del hospital, y que se han tomado con muchísimo interés el trabajo. Y bueno, pues hemos obtenido una información muy detallada que nos permite pues localizar pues muchas pequeñas lesiones o muchos pequeños rasgos anatómicos. Sabemos que esta es una persona que desarrolló una actividad física muy intensa. Lo sabemos pues por las huellas que tiene en las articulaciones, también por el grosor de los huesos. Era una persona muy activa que debió hacer mucho ejercicio durante su vida, persiguiendo estos animales que cazaría por el Pirineo navarro, y pues tiene algunos rasgos, pues, como por ejemplo marcas de haber estado acuclillado mucho tiempo, que es una forma bastante normal de sentarse, y algunos rasgos paleopatológicos pues menores. No parece que esta persona tuviera grandes problemas de salud, aunque sí que se han observado pues algunas pequeñas lesiones que ha estudiado en detalle Maitane, ¿no? Como esa lesión osteocondral que ven ustedes en uno de los cartílagos, o esta osteólisis que se puede observar en las clavículas izquierda y derecha. Están valorando los antropólogos con un gran detalle esta posible hiperostenosis porótica que tiene en el cráneo, que podría ser un indicio de un cierto estrés nutricional, para entendernos, de haber pasado hambre en algún periodo de su vida. Y quizá lo que más les preocupó en su día fuera este osteoma exostótico que tiene en el cráneo. Es una especie de protuberancia que podría posiblemente hasta notarse en el exterior, pero que no estuvimos pensando si podía ser restos de algún tipo de enfermedad, quizás de un tumor, pero la opinión de los paleopatólogos y en particular de estos radiólogos del Hospital Marqués de Valdecilla es que posiblemente sea una simple, digamos, variante anatómica, que no tiene, esto no es una enfermedad y posiblemente no le ocasionará ningún trastorno a lo largo de su vida. Pero sí que hay una lesión que sí que nos ha traído de cabeza, valga la redundancia, desde que apareció, que es ese agujero que ven ustedes ahí en el cráneo. Este individuo tiene un orificio pues realmente llamativo, aparte de tener el cráneo reventado, lo cual llama la atención en un resto tan bien conservado en su conjunto.
Como ven ustedes, tiene unos 14 milímetros de diámetro, se sitúa en la parte posterior del parietal izquierdo, o sea, en la parte posterior de la cabeza. Y aquí ven ustedes una vista de la cara interna y externa, y claramente, digamos, la hipótesis que maneja nuestro equipo es que esto es el resultado posiblemente de un impacto que recibió por detrás y que a lo que más se asemeja, todavía no estamos completamente seguros, estamos actualmente haciendo un trabajo experimental con flechas y demás, es a un impacto con una gran potencia y que posiblemente sea un proyectil y muy probablemente sea una flecha que le debió atravesar la cabeza de atrás a adelante, provocando un gran destrozo en la zona de la cara. Quizá la falta de muchos huesos, de muchas partes de la zona anterior del cráneo, posiblemente se explica por la destrucción producida por la salida de este orificio. Lo cual es interesante desde otro punto de vista porque estamos justamente en el momento en el que se empieza a desarrollar esta arma, que es la flecha. El arco y la flecha, que conoce bien nuestro amigo Jesús Tapia, que es un experimentado arquero, pues es un arma que no se sabe con mucha precisión cuándo se inventa, pero hay algunos autores que plantean que ya en el Paleolítico lo sabía, no está demasiado claro, pero en este momento de inicios del Mesolítico aparece ya el arco y la flecha. De hecho, se conocen en algunas zonas de norte de Europa algunos arcos conservados en turberas y se va a convertir en el arma por antonomasia hasta la sustitución por las armas de fuego en el siglo XVI y sobre todo XVII. O sea, durante toda la prehistoria es el arma realmente más eficaz e incluso durante la Edad Media. Es un arma tremendamente eficaz y realmente pues parece que esta persona, no estamos seguros al 100% todavía, pero lo más probable es que esta persona falleciera de un flechazo que recibió en la cabeza. Bien, estamos avanzando también bastante en el trabajo de paleodietas. Este individuo da grandes posibilidades. Hay dos miembros de nuestro equipo que están haciendo este trabajo, que son Almudena Stahlrich y Antonio Higuero. Almudena Stahlrich es una investigadora de mi centro, que está actualmente haciendo una estancia en Arkansas, en Estados Unidos, y se formó precisamente en el proyecto de Atapuerca y está estudiando la superficie de los dientes. Eso que ven ustedes ahí es el maxilar superior del hombre de Loizu, y esas cosas verdes que tienen son unos moldes que se utilizan para imprimir las marcas microscópicas que tiene, son el resultado de la actividad de masticación y de otros usos de la dentadura, y que ella luego estudia con el microscopio, tanto con el microscopio óptico como el microscopio electrónico de barrido. A partir de ahí se pueden saber muchas cosas sobre cómo comía esa persona, qué tipo de cosas comía, incluso qué restos pueden quedar en la dentadura, por ejemplo, del sarro y de pequeños restos de la comida que consumía. Y el estudio de Almudena todavía no está terminado, pero algunas cosas nos ha ido adelantando. Sabemos que esta persona comió bastante carne y comía unos alimentos que no estaban demasiado limpios. Tienen muchas marcas de abrasión producidas por comida, pues quizá con pequeños restos de arena, etc. Y una novedad que no lo hemos comentado hasta ahora y que nos lo ha comunicado recientemente, es que esta persona parece que utilizaba palillos de dientes o algo parecido. O sea, hay marcas en los dientes que se asocian se interpretan como el uso de algún tipo de instrumento de ese tipo para limpiarse los intersticios de la carne que comiera o lo que fuera. Estos días estamos empezando con el estudio de paleodietas a partir de otra técnica que son los isótopos estables del carbono y del nitrógeno. Lo que comemos queda reflejado en nuestros huesos. En la composición isotópica de los alimentos que comemos se refleja en nuestros huesos y en nuestros dientes, y dependiendo que comamos más alimentos o más proteínas de origen marino, de origen terrestre, y del nivel en la cadena trófica que estén esos alimentos, podemos obtener valores diferentes y que nos permiten determinar pues, si una persona comió muchas proteínas de origen marino, terrestre, si comió pues, mucha carne o más con vegetales, si comió peces marinos o peces terrestres, pero fluviales, en fin, todo ese tipo de cosas se pueden saber a partir del estudio de ese tipo de isótopos que estamos realizando actualmente con restos del hombre de Loizu, y podemos ir un poco más allá porque Antonio Higuero, que es uno de los miembros de nuestro equipo,
es uno de los pioneros en el uso de una técnica que es el análisis secuencial de dentina, que consiste en estudiar esos valores isotópicos no en los huesos en masa, que eso nos da un valor de los últimos 8 o 10 años de la vida de un individuo. Hay que tener en cuenta que las células de los huesos se van renovando a lo largo de la vida, pero tardan mucho tiempo. Se calcula que en torno a 8 o 10 años, dependiendo de qué hueso sea, pero lo normal es en torno a 8 o 10 años. Por tanto, si nosotros tomamos una muestra, por ejemplo, del fémur del hombre de Loizu, que la hemos tomado, esto nos va a dar un valor medio de la dieta de ese individuo en los últimos 8 o 10 años de vida. Ahora bien, si esas muestras, en lugar de tomarlas en el fémur, las tomamos en los dientes esos valores quedan fijados cuando se forma el diente, y eso es en la infancia. Entonces, tomando en diversos puntos del diente, de la dentina, que es la parte ósea que está por debajo del esmalte entre los dientes, podemos ir viendo la composición de la dieta de esa persona a lo largo, en ese momento. Y como los dientes van creciendo de forma secuencial, podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando la dieta de esa persona a lo largo de la vida. Este gráfico que ven a la derecha es un trabajo que ha hecho este investigador en su tesis doctoral que ha realizado recientemente sobre otros restos mesolíticos un poco más recientes de la Cueva de los Canes, que es un sitio en Asturias que tuve la fortuna de excavar hace algunos años y donde ha podido reconstruir la dieta de varias personas a lo largo de su vida, con resultados tan interesantes como detectar, por ejemplo, periodos de hambre o detectar, por ejemplo, la edad de destete, que hemos visto, por ejemplo, que es muy diferente, por ejemplo, en el Mesolítico que la del Bronce. En el caso del hombre de Loizu somos tremendamente afortunados porque tenemos la dentadura completa, perfectamente conservada, y además esa persona murió poco después de que le naciera la muela del juicio, con lo cual vamos a poder tener la dieta de esta persona desde que le salió el primer diente de leche, desde que salió el primer diente hasta su fallecimiento. Es un trabajo que está, pues ayer mismo ha entrado precisamente en el laboratorio las primeras muestras que en los próximos 2 o 3 meses tendremos un resultado. Y es una parte realmente prometedora del estudio. Bien, pasamos a una parte un poco más arqueológica, afortunadamente para nosotros, y es, bueno, ¿qué tenemos en el hombre? ¿Qué sabemos sobre el comportamiento de estos grupos del Aciliense, del Mesolítico inicial que dejaron esta persona ahí? Porque, como ha señalado anteriormente Jesús, pues no hay objetos, no voy a decir que no haya contexto, pero no hay objetos asociados. ¿Dónde están los...? Por eso, en un primer momento, pues no tenían ni idea de qué época era, no sabían si era un individuo del... Hombre, sabían que no era un neandertal, pero vamos, podía ser desde el auriñaciense hace casi 40.000 años hasta un individuo de hace 300 o 400 años. Realmente, de cualquier momento podía ser, y realmente las personas que se encuentran en las cuevas son de épocas muy diversas. La mayor parte son de la del Bronce porque había muchos enterramientos de la del Bronce en cuevas, pero realmente aparecen en épocas muy dispersas. Bueno, normalmente te da una pista si esas personas tienen algún objeto que te permite datarlas. El hombre Loizu no tenía ni un solo objeto, no se veía en superficie, pero en la excavación tampoco encontramos ni una mala lasca, pero nada de nada. Lo único que encontramos fue el propio esqueleto, que ya nos dio alguna información. Por ejemplo, una información que nos da es que esa persona debía de estar amortajada, porque la forma como se dispersaron los huesos después de descomponerse las partes blandas nos indica que estaba constreñida. Esa persona no fue posada simplemente en la superficie de la cueva, sino que fue y estaba metida en algo, posiblemente en una especie de saco de piel o algo parecido. Y entonces los huesos, al descomponerse, se quedaron donde les dejaba quedarse, donde les dejaba moverse esa mortaja. Y luego lo que tenía era una enorme cantidad de colorante en la parte superior del cuerpo, o sea, digamos de los hombros hacia arriba, sobre todo en la zona de la cabeza. Y no solamente en el cuerpo, sino también en el entorno. La piedra con la que estaba apoyada estaba totalmente cubierta de colorante. El suelo debajo del esqueleto estaba lleno de colorante. Ese colorante ha sido objeto de una amplia batería de estudios. Aquí ven ustedes a Ana Cimentada, una de las investigadoras que participa en el proyecto, introduciendo una muestra en el microscopio electrónico de barrido de la Escuela de Ingenieros de Caminos de nuestra universidad. Colabora también Jesús González, que es el jefe de su grupo, Jesús Etienne, Jesús González, que es un experto en ramas, y también Eliana Catelli, que es una investigadora italiana que ha hecho una tesis doctoral sobre este tema bajo mi dirección hace unos años. Bueno, pues lo que hemos visto, aquí ven ustedes, esto que ven a la derecha es una fotografía tratada
por medio de un programa que se llama Diestress, que lo que hace es, digamos, destacar las diferencias cromáticas. Y ven ustedes la zona donde está esa concentración de colorante. Bien, lo que hemos visto es que ese colorante es un colorante artificial totalmente, no es ningún resultado de ningún proceso natural de sudación de la roca de la cueva, es algo aportado. Y la conclusión a la que han llegado estos investigadores y Eneko Iriarte, que es un geólogo guipuzcoano, por cierto, que participa en nuestro proyecto, es que aparentemente esa pintura ha sido producida en la propia cueva. O sea, que aparentemente ellos han traído de fuera el polvo de óxido de hierro, posiblemente machacado, y posiblemente lo han producido en la propia cueva y han arrojado una enorme cantidad de colorante en esa parte del cuerpo. ¿Para qué? Bueno, pues ahí ya nos metemos en aspectos de interpretación, bueno, pues el uso del colorante rojo es muy frecuente en contextos funerarios en la prehistoria, posiblemente tenga algún tipo de valor simbólico o algo por el estilo. Es algo que no sabemos muy bien, pero es un hecho deliberado y que está relacionado con el ritual funerario que se aplicó a esta persona. Y bueno, otro aspecto que quiero destacar a ese respecto es que esta persona fue introducida en un sitio muy, muy remoto. Decía Jesús antes que bueno, para llegar es realmente penoso el llegar hasta ese lugar. Ven ustedes el esfuerzo que supuso para nosotros meter los aparatos de topografía, todo nuestro equipo, pero si es incómodo meter una maleta así, imagínense meter una persona de 60 kilos que no se mueve, que es como un fardo, pues en una cueva en la que en muchos sitios prácticamente tienes que ir a rastras, ¿no? Bueno, pues no sabemos exactamente por dónde lo metieron, porque no está muy claro cuál era la entrada de la época, pero lo que sí sabemos es que estaba muy lejos del lugar actual, porque el lugar no hay ninguna posible entrada cercana. Sí que es posible que haya habido otro acceso diferente de ese manantial porque nosotros hemos entrado, pero en cualquier caso han tenido que andar 100 y pico, 200 metros, y las galerías son estrechas e incómodas. Eso es algo realmente notable y extraño. Bueno, aquí ven ustedes algunas imágenes del estudio de esos colorantes, que bueno, ven, esto son imágenes tomadas con el microscopio electrónico de barrido y gráficos hechos con el detector de fluorescencia de rayos X que tiene el microscopio, que permite ver la composición, que ven ustedes, la composición es un óxido de hierro, pero es un óxido de hierro mezclado con otros elementos. Hay partes que son de óxido de hierro y otras que son de calcita y otros elementos. Aquí ven ustedes el resultado del análisis de difracción de rayos X, que es otra técnica que hemos empleado, y esta es la espectrometría Raman, que también pues, nos da algunos detalles sobre la composición de este colorante. Bueno, ya voy a terminar, después de haber hablado del hombre de Loizu, pues para intentar contextualizarlo en su época. Bien, el hombre de Loizu corresponde a un momento en el que sabemos relativamente poco del comportamiento funerario. Realmente los cazadores recolectores, los grupos anteriores a la llegada de la agricultura, pues no nos han dejado demasiados restos en la península ibérica. En el Paleolítico apenas hay restos humanos, bueno, hay muchos huesos sueltos, pero apenas tenemos sepulturas humanas. Tenemos algunas más en el Mesolítico, que es el periodo que corresponde a los cazadores recolectores posteriores a la última glaciación, es decir, desde unos 11.700 años hasta unos 7.000 y pico años. Pero sobre todo corresponde al momento final. En este mapa ven ustedes la localización de contextos funerarios correspondientes a cazadores recolectores en la península ibérica. Los puntitos rojos corresponden al Mesolítico avanzado, los cuadraditos azules al Paleolítico y los puntos azules al periodo aciliense, que es el periodo que corresponde al hombre de Loizu. Como ven ustedes, hay muchos puntos rojos que corresponden a ese Mesolítico avanzado, pero muy poquitos a épocas anteriores. En concreto, para el Mesolítico, para el aciliense, solamente tenemos dos contextos bien conocidos. Hay algún otro posible resto de cronología dudosa, pero solamente tenemos dos, que son el enterramiento de la Cueva de los Azules, que es el que ven aquí con el número 9, que está en Cangas de Onís, en Asturias, y este de Loizu del que estamos hablando. ¿Cómo es este coetáneo aproximado de Loizu? Pues es bastante diferente, es un poco más tardío. El hombre de Loizu, como les decía, tiene unos 11.500 años, este enterramiento de los Azules
pues tiene del orden de casi unos 10.000. Es como un milenio más tardío, pero corresponde al mismo contexto cultural. Realmente del Hombre Loizu no tenemos restos arqueológicos, pero por su cronología no puede ser más que del Aziliense, que es el primer periodo del Mesolítico, que es un periodo del cual hay muchos y muy interesantes restos en el Pirineo navarro. Tenemos el yacimiento de Berroberría, que mencionó anteriormente Jesús, que fue excavado hace unos años por el profesor Ignacio Baranderán. Tenemos el yacimiento de Zatoya, que está relativamente cerca. O sea que estos grupos del Aziliense, que es un complejo arqueológico muy importante de inicios del Mesolítico, que se extiende desde Asturias hasta el Pirineo centro-oriental francés, pues estaban por esa zona, y yo no tengo ninguna duda de que el Hombre Loizu correspondía al Aziliense. No había otra gente en el Pirineo navarro en aquella época. Entonces, ¿cómo enterraban los azilienses a sus muertos? Pues realmente tenemos pocos restos, pocos enterramientos. Hay alguno en Francia, y en la península ibérica lo único que tenemos es este de los Azules, que es un enterramiento mucho más convencional. Está a la entrada de la cueva. Pero vamos, está a la entrada, vamos, como pues si el enterramiento estuviera donde estoy yo, la entrada de la cueva estaría en el borde de esta mesa, está pegado a la entrada. Y es una fosa, es un hoyo alargado, excavado en la tierra, en cuyo fondo se deposita el esqueleto, con un riquísimo ajuar formado por arpones, por cantos pintados, por cantidad de objetos, por ofrendas de fauna, y luego lo tapan. Y bueno, pues es una cosa bastante convencional. En Francia los ejemplos que tenemos son parecidos. O sea, algo muy diferente de lo que nos encontramos en Loizu, donde hay un individuo que es depositado en un sitio muy remoto de la cueva, sin ningún tipo de ofrenda, simplemente con ese depósito de colorante rojo. Y de hecho es interesante, este es un gráfico que hice yo hace algunos años sobre la evolución de la densidad de restos de enterramientos mesolíticos en el suroeste de Europa y la densidad de ajuares, y ven ustedes cómo es algo que va creciendo, pero los ajuares son bastante frecuentes en ese momento inicial del Aziliense, luego bajan y luego vuelven a subir. O sea que desde ese punto de vista es un poco atípico el resto de Loizu. A lo que más se parece el Hombre de Loizu es algunos otros casos que tenemos más tardíos, varios milenios más tardíos en el norte peninsular. Quizá el más notable sea este de la Braña Arintero, en León. Es una cueva situada en las montañas de la Cordillera Cantábrica, en un sitio bastante alto. La Braña Arintero está como a 1.300 metros de altitud. Es una cueva también de difícil acceso, en donde en un lugar también bastante remoto se encontraron los esqueletos de dos individuos, muy bien conservados. También estaban posados en el suelo, y además se da la circunstancia interesante de que eran hermanos. Estos individuos han sido los primeros individuos mesolíticos que han sido objeto de un análisis de ADN en la península ibérica, y la sorprendente conclusión a la que llegaron los investigadores es que eran hermanos, ¿no? En fin, yo no tengo muy claro que este contexto de la Braña Arintero sea un contexto funerario. Yo no descartaría que sean dos personas muertas de forma accidental, O sea, en el caso del Hombre Loizu no tengo ninguna duda que es un depósito funerario, pero en este pues se puede discutir si puede ser un accidente, dos personas que entraron y no fueron capaces de salir. Sí que parece claro que es un caso funerario este de la cueva de Tito Bustillo, quizá a algunos de ustedes les suenen porque es una de las grandes cuevas con arte paleolítico, es patrimonio de la humanidad, pero además de los restos paleolíticos tiene un enterramiento mesolítico muy degradado. Ahí ven ustedes aquí algunos de los huesos, que era un individuo que estaba posado también en el suelo de la cueva, cerca de la entrada. Que bueno, pues es un poco más tardío, también es de hace unos 8.000 años o por ahí. En fin, ya para terminar, pues vamos a resumir cuáles son las conclusiones provisionales de nuestro estudio. Repito que estamos trabajando todavía y nos hemos dado de aquí al verano para terminar el estudio. Esperemos que cumplamos los plazos. En primer lugar, que en la cueva de Rotal de Uno tenemos un depósito funerario datado hace unos 11.500 años, que es coetáneo de ese periodo aziliense, esos cazadores recolectores del tránsito de la última glaciación a los tiempos geológicos modernos. No tiene ninguna ofrenda funeraria, lo único que tenemos es esa concentración tan llamativa de colorante rojo. Sabemos que era un adulto joven, de sexo masculino, que medía en torno a unos 60 y pesaba unos 55 kilos, una persona que presentaba unos marcadores musculoesqueléticos que indicaban una muy intensa actividad física. Es muy probable que haya padecido una muerte violenta, quizá eso explique ese
comportamiento funerario un poco sui generis que se le ha aplicado, pero bueno, eso ya entramos en el mundo de la especulación. Y bueno, pues nada más, pues he de decir que muchos estudios están en curso, este es un trabajo en equipo, nosotros somos solamente los coordinadores, la cabeza de ese equipo, pero hay del orden de 20 y tantas, 30 personas que están trabajando, uno de ellos en esta misma sala, que es Carlos Oyarzábal, otros creo que nos estarán oyendo, y un equipo formado pues, por geólogos, por antropólogos, por paleopatólogos, en fin, por personas de diversas especialidades, que gracias al interés y al patrocinio del Gobierno de Navarra, pues estamos pudiendo desarrollar ese trabajo. Y también pues quiero terminar ya agradeciendo al Grupo Espeleológico SACON, como antes señalaba Jesús, su modélico comportamiento. O sea, ellos podemos hacer este estudio porque han encontrado el esqueleto, pero sobre todo porque no lo han tocado. Lo han visto, lo han fotografiado, han dado parte inmediatamente a las autoridades del Gobierno de Navarra y eso ha permitido que podamos llegar hasta donde se pueda en el estado actual de la ciencia con este esqueleto. Y eso es todo por nuestra parte, pues estaremos encantados de atender cualquier pregunta o comentario que se les ocurra. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor que pida el micrófono, porque como saben ustedes se está emitiendo este acto en streaming, y además creo que va a quedar grabado, entonces es imprescindible que use el micrófono para que pueda quedar registrado su intervención. ¿Cuál creéis que puede ser la razón por la que se haya introducido ese cuerpo tan hasta dentro de la cueva? Bueno, del manantial. Pues es imposible. Yo creo que lleguemos a saber exactamente la razón. Ya como ha comentado Pablo, casi entra en el terreno de la especulación. Y él decía, ¿no? Pues puede el hecho de que se produjese una muerte violenta. Además, es muy sintomático el hecho de que ese proyectil haya impactado por detrás, ¿no? Por la espalda. En el sentido de que, bueno, algo así solo sucede cuando alguien normalmente está huyendo, ¿no? o sale despavorido de un lugar, ¿no? Y desde la espalda le disparan con una flecha. Pero al margen de eso, efectivamente, el por qué luego entendemos que alguien que no es quien le ataca, suponemos, recoge el cuerpo, le hace un tratamiento, prepara unas pieles, hace esa especie de sudario, de atao, de paquete funerario, y evidentemente no una persona, sino varias personas tienen que cogerlo, introducirlo 200 metros con un esfuerzo absolutamente considerable y además preparar, o sea, llevar ese hematite, preparar los restos que tienen esa masa con colorante, pues tiene también pequeños fragmentitos de estalactita, de hueso, o sea, está preparada allí, es algo que preparan in situ, depositan el cadáver y antes, previamente, escogen ese lugar, previamente colocan toda esa especie de almohadilla, ¿no? De ocre y lo depositan. Entonces, ¿cuál es la causa? Es un poco lo que ha comentado Pablo. Ahora mismo este comportamiento funerario pues es una excepción. Bueno, si es que tampoco conocemos más. ¿Cuál es la norma del comportamiento funerario en el Aziliense? Pues bueno, podríamos explicarte, Pablo puede explicarte muy bien cuál es la del Mesolítico final, la del Neolítico, el comportamiento funerario de los grupos megalíticos, pero cuando tienes tan pocos datos de un determinado periodo cronológico como es este, pues ¿esta es la norma o corresponde a un hecho absolutamente excepcional? Pues generaciones futuras podrán responder a eso. Ahora mismo es muy difícil saber cuál es la causa y no sabemos si es absolutamente excepcional o dentro de 100 años a tu pregunta será no, es que eso era lo habitual. Lo normal era que los depositasen, pero bueno, la realidad es que por las cuevas de nuestra geografía son numerosos los grupos de espeleología que las recorren y no se encuentran todos los días
un hallazgo de este tipo, así que no sé. Es difícil contestar a tu pregunta, muy difícil. El nombre de Loizu tiene algo que ver con la venida de los pastores neolíticos que trajeron la oveja al País Vasco, o es anterior a esa venida? Es muy anterior. Y probablemente no tenga ni siquiera demasiado que ver con ellos. Este individuo es, vamos a ver, la llegada de las ovejas al País Vasco se puede situar en torno al 5, bueno, en la parte norte, en torno al 5000 antes de Cristo, y este individuo pues tiene 4000 y pico años más. Y probablemente no tenga mucho que ver. Los estudios que se han hecho genéticos hasta ahora en el suroeste de Europa muestran que hay prácticamente una sustitución de poblaciones. Por ejemplo, estos de la Braña Arintero, el individuo este de la Cueva de los Canes que les mostré a ustedes, tienen todos unos rasgos anatómicos muy parecidos, casi todos ellos pues son bastante peculiares. Suelen tener casi todos los ojos azules, suelen ser muy morenos, y este es un patrón que se repite en la mayor parte de Europa Occidental en ese momento. Sin embargo, las poblaciones que pueblan el continente europeo a partir de ese momento, a partir del Neolítico, están mucho más relacionadas con grupos de Oriente Próximo, aparentemente con grupos de Anatolia, lo que hoy en día es Turquía y la zona sirio-palestina. O sea, parece que hay prácticamente una sustitución de poblaciones, con lo cual posiblemente el hombre de Loizu tenga, bueno, evidentemente no tiene nada que ver con las ovejas, o sea, no había ovejas todavía. En ese momento se estaban domesticando las ovejas en Oriente Próximo, pero aquí no las había, y posiblemente tenga poco que ver desde el punto de vista genético con estas poblaciones neolíticas que introdujeron la ganadería en el País Vasco. Sí que algo de vinculación viene a aparecer, porque lo que está mostrando la genética hasta ahora es que hay un primer momento de una sustitución prácticamente total. Por ejemplo, un sitio muy importante que ha excavado mi compañero Jesús García Bazol, en la cueva, el sitio del aire libre de los Cascajos, nos muestra unas poblaciones claramente vinculadas a ese mundo oriental, pero en un momento ya más avanzado del Neolítico final, incluso del Calcolítico, en muchas zonas de Europa vuelven a salir algunos rasgos mesolíticos, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve hace unos años ocasión de participar en un estudio que se hacía en el Valle del Danubio, donde se veía que en el primer Neolítico había una sustitución radical y más tarde reaparecían algunos rasgos genéticos de las poblaciones de cazadores-recolectores. Pues yo creo que aquí en la península ibérica puede haber pasado algo similar. Pero bueno, en respuesta a su pregunta, no, eso es otro mundo, es el mundo de los cazadores que vivían de una forma muy diferente, con unas poblaciones muy móviles, con una densidad de población muy baja y que exclusivamente vivían de la caza, sobre todo del ciervo, de la cabra montés, del sarrio, en fin, y posiblemente también de la pesca. Una cosa que me he olvidado de comentar es que vamos a poder saber, creo, si esta persona pasó toda su vida en esa zona del Pirineo Navarro o si esa persona vino de otro lugar, porque uno de los estudios que estamos haciendo es un estudio de isótopos de estroncio, que es algo que permite distinguir dónde vivió una persona en los primeros años de su vida y dónde murió esa persona, ¿no? Entonces, el estroncio es un elemento que se integra en nuestro organismo a través del agua y varía mucho su concentración isotópica dependiendo de la geología. Entonces, si una persona ha vivido toda su vida en un lugar, esos valores van a ser iguales en los dientes que en los huesos, mientras que si esa persona ha vivido en otro lugar, pues puede haber cambiado. ¿Sí? Por ejemplo, no sería imposible, por ejemplo, que el hombre de Loizu, ahora que no me vio ningún navarro, pues que fuera guipuzcoano, por ejemplo, ¿no? Y que hubiera vivido en la infancia, pero sí que podremos verlo a través de los estudios de estroncio o de las dietas, sí que se podría determinar que esa persona pasó su infancia cerca de la costa, y digo Guipúzcoa por decir la costa más cercana, ¿no? Y que luego vivió allí, ¿no? No tendría nada raro porque estas poblaciones de cazadores-recolectores eran tremendamente móviles. Podría ser bajo navarro también. También. Seguir siendo navarro. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias porque ha sido un placer oírles y, bueno, bienvenido a todo lo que sea saber de dónde venimos, ¿no?
Yo tengo una pregunta, bueno, un par de preguntas, y es, ¿qué esperáis de todos los restos que habéis llevado a Uppsala? Me choca muchísimo que aquí con expertos como sois vosotros no tengamos la suficientemente tecnología para sacar esos restos. ¿Qué esperáis? Porque a lo mejor tenéis ya teorías de lo que os puede salir. Y si contempláis que fuese algún tipo de ritual mágico por ese tipo de colorantes y la postura a lo mejor, o meterla en un sitio tan inaccesible incluso para ellos. No sé. Gracias. Bueno, lo de Uppsala lo que esperamos es obtener, bueno, el genoma de este individuo, y eso luego se compara con otras poblaciones coetáneas. Se puede ver un poco si tiene relación con las poblaciones actuales o no, que lo más probable es que tenga muy poca, y sobre todo con qué poblaciones de esa época, bueno, del final del Paleolítico y del Mesolítico se parece. Yo creo que no va a dar, no tengo esperanzas de que se obtenga alguna información, pero no creo que salgan cosas muy raras, porque empieza a haber ya bastantes restos de esa época estudiados en Europa y son todos muy homogéneos. Parece que en aquella época las poblaciones europeas no eran muy diferentes unas de otras. Hombre, podremos encontrar datos curiosos que tienen un interés científico moderado, pero que a la gente les suelen llamar mucho la atención y que, por ejemplo, favorecen, por ejemplo, las reconstrucciones de cómo era su cara y cosas de tipo. Por ejemplo, eso que les decía, pues hay algunos genes que permiten, se asocian a determinada coloración de la piel o color de ojos, y eso es una cosa, pues nosotros cuando encontramos que esta señora mayor de la Cueva de los Canes que excavamos, porque tenía los ojos azules y que era muy morena, pues realmente pues es una cosa que te llama la atención, ¿no? Hay cosas más interesantes. A mí me interesa más pues, los rasgos sobre las enfermedades que sufrió, sobre la actividad que desarrolló. ¿Por qué lo hacemos en Uppsala? Bueno, pues el problema es que el tema este del ADN fósil pues es muy delicado. Hay, hombre, evidentemente aquí en el País Vasco y en España en general pues hay laboratorios muy buenos de genética. El problema es que los laboratorios suelen calibrar orientar sus resultados a determinados temas, de determinados problemas. El que un laboratorio sea muy bueno no quiere decir que esté trabajando en una línea determinada o en determinados tipos de poblaciones. O sea, hay muy pocos laboratorios punteros ahora mismo en el tema de ADN tan fósil, tan antiguo, ¿no? Está este de Uppsala, hay uno en la Max Planck en Alemania, hay uno en Harvard en Estados Unidos. Realmente hay 3 o 4 que están en el top mundial. Entonces, bueno, nos hemos tirado al mejor que había y con el cual ya teníamos alguna relación. Lo que se refiere a la segunda parte de su pregunta, pues sí, es probable que haya. Evidentemente hay algún tipo de creencias y de razonamiento mágico, y bueno, pues sobre esto del colorante rojo y la muerte y el ritual funerario, pues se ha especulado mucho, es muy frecuente, hay muchos, y esto es una cosa que se ha ido estudiando ya desde el siglo XIX, o sea, hay muchos casos en los que se asocia el color rojo con los enterramientos. Hay que tener en cuenta que estas personas el color rojo lo utilizaban mucho en su vida cotidiana, o sea, posiblemente las ropas de ellos irían pintadas de colorines. Nosotros en la cueva que mencionaba anteriormente Jesús Tapia, en la cual él lleva años trabajando conmigo, la cueva de la Garma, es una cueva que se ocupa del Paleolítico, y hemos encontrado zonas donde en galerías estrechas, donde el paso de los paleolíticos ha dejado en las paredes teñidas de rojo. O sea, ¿y eso por qué? Pues no porque hayan ido a pintar, sino simplemente porque llevaban posiblemente el pelo y la ropa la debían llevar tiznada de colorante rojo, y entonces al pasar lo han dejado pintado. Entonces era una cosa que formaba parte de su vida cotidiana. Ahora, si tiene relación, pues que sea con la sangre o con cosas de ese tipo, pues es difícil de saber. Realmente, ya les decía que esa parte del estudio lo está coordinando Eliana Catelli, esta investigadora que hizo la tesis sobre ese tema, y hay muchos usos del colorante rojo, aparte de. Pues, por ejemplo, es posible que se haya usado como desinfectante en algunos momentos, se usaba también como abrasivo para el trabajo de las pieles, pero yo en este caso me inclino por algún tipo de cuestión de tipo simbólico, ritual, y como usted decía, pues quizá algún tipo de consideración de tipo mágico-religiosa. ¿Cuál es? Pues eso nunca lo sabremos, porque nos faltan las claves. Estas personas
pues están muy lejos de nosotros. Seguro que tenían una manera de pensar en la cual el simbolismo era importante, porque eso es parte de la naturaleza humana. No olvidemos que son personas anatómicamente igual que nosotros. Estas personas eran igual que usted y que yo, con un cerebro que funciona de forma análoga. Otro tema es que tengan un trasfondo cultural muy diferente del nuestro, ¿no? Y unas referencias culturales diferentes. Entonces, que lo que hacían tenía un significado, seguro. ¿Que ese significado pues, se lo han llevado a la tumba? Pues también. Por ejemplo, por esa muerte tan violenta, ¿no? Y viene Ya, por bueno, detrás. no creo, porque esta persona la han tratado de una forma ha estado muy cuidado y no es muy coherente el sacrificio con una muerte de este tipo. O sea, una muerte por la espalda de un flechazo es más bien de uno que corre por su vida, ¿no? Y eso es muy frecuente. Bueno, aquí en Aranzadi pues se ha hecho un trabajo clásico sobre eso. Francisco Echeverría pues ha estudiado los restos de San Juan de Portanlatina, que es un sitio neolítico en la Rioja Alavesa, donde hay muchísimos individuos que han sufrido una muerte violenta. El neolítico era más violento todavía que el mesolítico, y hay más que han muerto por la espalda que de frente. O sea, el gran riesgo en un enfrentamiento bélico es cuando la gente entra en pánico y echa a correr, porque entonces ya te cazan como un conejo. Cuando estás enfrentándote a alguien tienes alguna oportunidad. Cuando corres, pues la suerte de que maten al de al lado en lugar de a ti. Entonces, yo no creo que... No, me parece difícil interpretar el hombre Loizu como un sacrificio ritual. Me parece más bien una persona que ha muerto en unas circunstancias desgraciadas y que ha sido recogido por sus deudos y le han dado un tipo de tratamiento funerario quizá un poco peculiar. No sé, a lo mejor el hecho de haber tenido una muerte en unas determinadas circunstancias te lleva a que te entierren de una manera diferente. Hay muchos documentos en el pasado, ¿no? de que no se trata igual a una persona que muere en su cama a una persona que muere en una batalla, o en fin, cosas de ese tipo. Ya depende del contexto cultural de cada cual. Perdón, simplemente por contar un dato de un yacimiento que ha mencionado Pablo y por ahondar cómo efectivamente el ocre, la presencia de ocre está íntimamente relacionada con los contextos funerarios a lo largo de toda la prehistoria. Un yacimiento que ha mencionado él, bueno, dos que ha mencionado, ¿no? Los Cascajos y otro que ha mencionado Jesús, Paternamidea, que son sendos poblados neolíticos con sendas necrópolis neolíticas. Pues en esos poblados prácticamente casi todos los elementos de adorno personal que portaban los individuos, ya sean collares, pulseras, todos estaban teñidos de ocre, pero probablemente porque el cuerpo estaba teñido de ocre. Y una de las grandes sorpresas, por ejemplo, que nos dio el análisis que se hizo de todos los elementos de molienda del poblado de los Cascajos, que bueno, pues probablemente será la mayor colección de útiles de molienda de la península para el Neolítico Antiguo, la gran sorpresa vino cuando un porcentaje amplísimo de ellos no estaban destinados para moler cebada y trigo, sino para machacar ocre, ¿no? Que fue como te rompe un poco los esquemas, dices, bueno, o sea que hay una utilización intensa, ¿no? Como luego incluso la propia etnoarqueología ¿no? estudia grupos primitivos actuales en Namibia y en otros sitios que incluso de forma profiláctica se tiñen, van totalmente teñidos de rojo con, ¿no? una capa de barro con hematite. O sea que eso fue una constante en la prehistoria y que trasciende al mundo funerario, ¿no? De las creencias. Hola, buenas tardes. ¿Qué importancia consideran que puede tener este hombre en la evolución de las poblaciones humanas aquí? Se me ocurre, por ejemplo, cuando en Atapuerca aparece el esqueleto ese que bautizan como el antecesor o el cráneo de Miguelón o similar. Claro, eso son revoluciones ahí, ¿no? Este hombre, ¿qué importancia puede tener en la evolución aquí de nuestras poblaciones? Hombre, vamos a ver, desde el punto de vista de la evolución humana, pues bueno, no es un sapiens moderno como nosotros, es lo que llaman ahora un hombre anatómico, vamos, un humano anatómicamente moderno, o sea, es igual que nosotros. O sea, es interesante desde el punto de vista paleoantropológico, bueno, porque son poblaciones fósiles que se conocen mal. Evidentemente no tiene tanta relevancia científica como poblaciones, humanidades diferentes como las que
puede haber en sitios anteriores a nuestra especie, como puede ser Atapuerca, ¿no? En Atapuerca, bueno, tienes poblaciones del anteceso, luego tienes el Homo heidelbergensis y tienes el Neandertal, en fin, son homínidos diferentes que nos muestran pues cómo ha ido evolucionando nuestra especie. En el caso del hombre de Loizu, yo creo que es más importante desde el punto de vista arqueológico y, hombre, desde el punto de vista antropológico tiene mucho interés, pero un interés diferente, más que en la evolución humana, en la caracterización de los tipos humanos del final del Paleolítico, inicio del Mesolítico, que bueno, pues tienen una variabilidad como todas las poblaciones humanas y que se conoce mal y que tiene una importancia científica, pero claro, desde el punto de vista de evolución humana, pues hombre, no se puede comparar con Manisi o con Atapuerca o con estos sitios donde hay... Ten en cuenta que además me está poniendo el listón muy alto, es que Atapuerca es el yacimiento paleoantropológico más importante del mundo. O sea, es que el 90 y tantos % de los restos anteriores a nuestra especie que hay en todo el mundo están en Atapuerca. Entonces, claro, es un sitio de otra galaxia, pero digamos que el hombre de Loizu es muy importante en otro contexto, ya digo que es el mejor ejemplar que tenemos de esa época del final del Paleolítico, inicios del Mesolítico, pero claro, lógicamente en una época en la que ya los seres humanos ya no eran igual que usted y que yo, que ya no había una evolución sustancial, había una variabilidad, porque pues aquí miramos entre nosotros, somos parecidos, pero cada uno tiene sus diferencias y las poblaciones de aquí de Guipúzcoa no son iguales que las de Namibia o con las de qué sé yo, del norte de Australia, pero es la misma especie y no hay una diferencia tan grande como la que podemos tener con un neandertal. Les hago otra pregunta. ¿Es una población anterior a esa repoblación que dicen que se produce, que vienen de las estepas ahí, pues no sé, de las zonas de Asia Central? Parece que se sustituyó completamente. Totalmente, sí, eso que he estado diciendo usted, sí, esa sustitución se produce en el Neolítico final, el Calcolítico, en torno al en torno al 3000, 2000 y pico antes de Cristo. Eso es incluso posterior a la llegada de los agricultores. Aquí hay, por lo que sabemos hoy en día, que es un tema que se está empezando a investigar, parece que hay una sustitución masiva de poblaciones con la llegada de la agricultura, que eso aquí en el norte de la península ibérica se produce en torno al 5000 a.C., y parece que en muchas zonas de Europa hay esa migración de poblaciones venidas de las estepas de Europa Oriental o de Asia Occidental, que es muy variable su efecto. Hay zonas de Europa donde hay una sustitución prácticamente total. El caso extremo es Gran Bretaña, donde parece que por lo menos los varones se sustituyen totalmente, porque por lo menos en el cromosoma Y hay una sustitución total. Y hay otras zonas como la península ibérica donde entran estas poblaciones, pero no hay una sustitución total. En la península ibérica, las poblaciones que hay posteriores a ese evento tienen indicios de esta llegada de estas poblaciones, pero todavía siguen manteniendo un parentesco importante con las poblaciones neolíticas actuales. Pero bueno, ese es un proceso ya muy posterior y que corresponde ya a poblaciones de agricultores, ganaderos y ya incluso ya un poco avanzados. Estas poblaciones ya conocen la metalurgia, por ejemplo, estas que usted me está diciendo. Yo creo que, tratando de contestar un poco más a la primera pregunta que ha hecho, una de las cosas que aporta excepcionalidad al hombre de Loizu, bueno, uniendo a lo que Pablo ha comentado, no es prácticamente el individuo de ese momento más completo de toda Europa, probablemente incluso de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero sobre todo que hay que tener en cuenta que los arqueólogos normalmente trabajamos siempre con los enseres que encontramos en los yacimientos en donde han vivido estas comunidades. Y pocas veces tenemos la ocasión de materializar a esa persona de alguna manera, ¿no? Entonces, tratar de imaginarnos cómo vivían cuando lo que tenemos son sus herramientas, permítame, su basura, ¿no?, que es donde indagamos los arqueólogos, en este caso es que ya tenemos al individuo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que uno se puede imaginar cuando Pablo comenta los marcaduros muscoesqueléticos, la gran actividad física, claro, todo
puede parecer, hombre, claro, estos cazadores, pues fíjate lo que tenían que trajinar. Bueno, pero ahora tenemos la posibilidad de materializarlo, de contrastarlo, de identificarlo perfectamente, y en el caso, por ejemplo, incluso de Navarra, a escala incluso más regional, pues es que ya tenemos bien conocidas poblaciones, los primeros neolíticos, esos primeros campesinos que localizamos en la zona media de Navarra, vamos a poder contrastar antropológicamente perfectamente con dos individuos mesolíticos que ya tenemos en Navarra, la mujer de Ispea, una mujer que es Cabo Ignacio Barandiarán en Llanocava y en el abrigo de Ispea en Aribe, y el hombre de Loizu. Entonces ahora ya que empezamos a poner cara, ¿no?, a todos esos individuos que protagonizaron y que ocuparon esos lugares en los que excavamos los arqueólogos, pero que tan poquísimas veces podemos encontrar físicamente a sus protagonistas, ¿no? Eso es lo excepcional. Entonces, a partir del Neolítico deja de ser tan excepcional, y hay periodos en los que hay muchísimos restos humanos, pero del Neolítico para atrás es que encontrarse con uno pues es muy difícil, muy difícil. Sí, además es que lo que bien, como decía Jesús, nosotros los arqueólogos pues sacamos mucho partido a esa basura que ellos dejaban, pero hoy la revolución científica que ha habido en los últimos años con el desarrollo de todas estas técnicas de las que hemos estado hablando, pues permite averiguar muchísimas cosas sobre cómo vivían a partir de los propios interesados, ¿no? Y eso es algo que, bueno, es que hace solamente 10, 15 años muchas de estas cosas de las que estamos hablando simplemente no se habían inventado esas técnicas, no era posible. O sea, es que no hace nada que es posible secuenciar el genoma de grupos prehistóricos. Hace 15 o 20 años era imposible, ¿no? Y técnicas como esa que les decía del análisis secuencial de dentina, pues es que se han inventado hace nada, hace 6 o 7 años. Bargato, por favor, esta que sea la última pregunta, ¿vale? Porque estamos un poco saliendo de tiempo. Quería preguntarle, dicen ustedes que era un hombre joven, de unos 20 años. Entonces, ¿cuál era la esperanza de vida en esta época, vamos a decir? Perdón, no es una pregunta fácil de responder porque, como comentaba Pablo, el grupo, ¿no?, la base de datos que tenemos a nivel europeo es corta, es escasa, y sobre todo porque en la vida de estas personas podía haber 1 millón de incidencias como no existen en las nuestras actualmente. Quiero decir, la mortandad perinatal sería altísima. Entonces, en el supuesto de que una persona de la Ciliense, uno de estos cazadores y recolectores, tuviera la fortuna de tener, ¿no?, de superar el parto, de desarrollar una infancia más o menos, ¿cuál podía ser la esperanza de vida? Pues no iría más allá de los 30 años. O sea, quiero decir, este hombre de Loizu ya tenía que haber hecho todo. Ya tenía que haber tenido un hijo, haber escrito un libro y haber plantado un árbol. O sea, ya lo tenía que haber hecho todo, porque ya, o sea, es... Sí, realmente la esperanza de vida ha sido muy... O sea, hay que tener en cuenta que la esperanza de vida se calcula yendo la media a la que se mueren las personas. Entonces, claro, hay estimaciones para épocas ya históricas de 20 y tantos, 30 años, pero claro, eso es la media, eso no quiere decir que las personas fueran viejas a los 20 y tantos años. De todas formas, para esta época, una persona de 40 y tantos, 50 años, ya era una persona de edad, ¿no? Sí. Es raro encontrar, lo que hoy en día consideramos una persona mayor, una persona de 70, 80 años, es muy raro en la prehistoria. O sea, la mayor parte de los individuos llegaban quizá a los 30, 40 años. Bueno, pues era un adulto joven, pero no sería tan crío como hoy consideraríamos a uno de 21 o 23 años. Gracias.